Bueno, muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Es muy grato para nosotros como iglesia hoy estar compartiendo, como lo hemos venido haciendo semanalmente y como lo veníamos haciendo en nuestros tiempos de integración y de los grupos familiares de conexión. Ya sabemos que por las circunstancias nos ha correspondido de esta manera, pero estamos muy contentos y animados en el Señor, tratando de ver cómo este tipo de situaciones nos ha llevado a implementar situaciones e instrumentos, herramientas tecnológicas donde posiblemente hemos estado alcanzando, en el buen sentido de la palabra, a otros que en la presencialidad no se podía. Entonces estamos muy gozosos en el Señor, nos alegra saludarles, estamos tratando de interactuar de esta manera. Por favor, si usted puede dejar un saludo allí para los visitantes de la red, de fanpage, ahora que contamos con el canal en YouTube. Entonces aproveche por los medios en los cuales usted esté interactuando, que usted pueda saludar allí. Le doy la bienvenida a todos a este tiempo devocional familiar. Volvimos y retomamos la serie que veníamos tratando los miércoles, los grupos familiares, las parábolas. Estábamos haciendo un estudio, una meditación en las parábolas. Entonces hoy retomamos nuevamente, después del mes de abril, marzo y abril, haber estado enseñando algunos versículos escogidos, salmos escogidos para hacer frente a las crisis. Hoy retomamos las parábolas. Recuerde que la temática de las parábolas es el lenguaje del reino de Dios, del reino de los cielos. Un saludo especial. Yo quiero aprovechar, voy a ir al grano, voy a ir directamente a la enseñanza. Me voy a tomar 2 momentos en el sentido de vamos a hacer una lectura de la parábola y oramos, vamos a buscar la dirección del Señor. Recuerde que usted está escuchando la palabra de Dios y como tal debe ser recibida, que usted en este tiempo de oración pueda tomarlo así. Por ahí Luis Fernando fue el encargado hoy de las acciones de gracias. Qué bendición que usted haya podido compartirlas por los grupos. Si quiere también las puede dejar allí en el muro en Facebook, en los comentarios en YouTube, y de esa manera Luis Fernando va a estar pendiente de los 2 canales y va a estar en tiempos de alabanza, pero también en el tiempo de acción de gracias, y por allí les va a dejar una tarea. Entonces yo le quiero invitar a que usted abra su Biblia allí en casa. Trate por favor de sentarse en este momento en familia. Si usted no está en familia, está solo, siéntese, busque la presencia del Señor en oración y vamos a leer y tratemos de que nada nos desconcentre. Hagamos de cuenta que estamos en el grupo familiar, hagamos de cuenta que estamos en el templo y de esa manera vamos a leer. Entonces le quiero invitar a Mateo, capítulo 13, en los versículos 24 hasta el versículo 30, y después vamos a saltar a la reflexión, a la meditación, en la explicación en los versículos 36 al 43. Entonces, para los que se siguen conectando y los que van a estar mirando la transmisión o después el video en la página, vamos a estar en la parábola del trigo y la cizaña, Mateo capítulo 13, los versículos 24 hasta el versículo 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo
en mi gran ídolo. Vamos a orar. Aproveche usted aquí en familia, en el retorno que les llega a esto, que usted ya pueda estar orando y que podamos juntos buscar el mensaje personal. Recuerden que hay un mensaje personal para cada uno de los que están allí, que quiere el Señor hablarle a usted, a su familia, a nuestra congregación, pero también hay un mensaje que el Señor quiere dar enfáticamente en el pasaje. Entonces ore buscando sabiduría, entendimiento y discernimiento para poder vivir la palabra de Dios. Padre, hoy te alabamos, te exaltamos, porque tú eres el sembrador que ha dejado, Señor, en este mundo y vino y dejó a tu Hijo, Señor, como la simiente de una nueva vida, Señor. Hoy damos gracias porque eres tú quien nos bendice, Señor, con las promesas de tu palabra, y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo dirija nuestro entendimiento, que incline, Señor, nuestro oído y que seamos sensibles al mensaje y al espíritu de esta palabra, Señor. Solo tú puedes obrar, Señor, una conversión verdadera en nosotros. No es una obra nuestra. Pedimos, Señor, que despiertes nuestro espíritu y que seamos sensibles en el oír por fe tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya vaya por favor ahora al capítulo 13 y ubíquese en los versículos 36 al 43. Esto es curioso, pero la parábola del trigo y la cizaña es particular solo de Mateo, del Evangelio de Mateo. Y solo vamos a encontrarla allí de manera interesante. Yo quiero que usted se dé cuenta que es una de las pocas parábolas a las cuales Jesús le da inmediata, pues no inmediata en el pasaje, pero que sí le da una explicación. Voy a tomar de manera humilde el texto para no entorpecer lo que el Señor está haciendo, porque es de estos textos que posiblemente y aparentemente no necesitaran explicación, porque el Señor se encargó de hacerlo. Pero sí quiero llevarle algunas aplicaciones. Recuerde que estos tiempos de entre semana, los grupos familiares, tienen el objetivo devocional de inclinarle usted, obviamente, a confrontar su vida de pecado, en las situaciones de pecado, pero también aferrarse a esas promesas por fe. ¿Listo? Ya usted está viendo el título posiblemente allí en los distintos canales. La titulé La ciega está cerca. Es interesante porque aquí en la estructura del pasaje, tanto en la exposición como en la explicación de parte de Jesús, se va a dividir básicamente con un paralelo, y no es un contraste sino un paralelo, en el proceso de siembra y siega. Y es decir, a lo largo de la historia de la parábola y de la vida que llevamos nosotros, es interesante porque está más cerca la siega que la siembra. Mas, sin embargo, son dos tiempos que a la vez se están viviendo, en los cuales tenemos que poner mucha atención. Yo quiero recordarle la última parábola que vimos, está allí mismo en el capítulo 13, y fue una de las cuales Jesús le dio explicación. Y yo quiero dejarle una pregunta para que usted trate de recordar, es un repaso, y es que la última vez vimos qué clase de sembrador fue Jesús, y qué clase de sembrador quiere Jesús que seamos nosotros. Aunque son muy similares, aquí va a haber unas distinciones en las parábolas, pero ¿cuándo fue la última vez que usted salió a sembrar? Jesús dice allí en la parábola que el sembrador salió a sembrar. Y si hemos de imitar a Jesús, pues la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted salió a sembrar? Ahora, en la eficacia del sembrador recuerde que no está en el sembrador, sino está en los distintos terrenos. Y en esta parábola del trigo y la cizaña no va a ser distinto. Aquí la temática, si usted se pone a mirar y se observa detenidamente los detalles, son muchísimos, y por cuestión de tiempo no quise ampliar por cuestión de tiempo, pero sí hay algo interesante en el versículo 43 con la frase con la cual termina el versículo 43, y es que el Señor, después de exponer y explicar la parábola, le está diciendo a sus discípulos de manera personal: el que tiene oídos para oír, que oiga.
Es decir, el tema es que Jesús despierta el interés por el juicio del fin de los siglos en este mundo. Esa es la temática. El título, La ciega está cerca. Es una declaración de parte de Jesús en esta parábola, pero en la temática es que Jesús despierta el interés por el juicio del fin de los siglos en este mundo. Yo quiero iniciar e introducir a esta parábola con una frase que me encontré. Si usted puede pensar en la ley de la siembra y la cosecha, de la siembra y la siega, en la última explicación de la parábola de los terrenos, de la semilla, de la parábola del sembrador, quisimos hacer ciertas analogías, y es que la siembra y la siega hacen parte de la vida. Tenga muy bien en cuenta, por favor, esta frase con la cual quiero utilizarla para introducir, pero también para dar ciertas aplicaciones y explicaciones a la parábola que el Señor nos está dando. Aquí, recuerde que no dependemos de la cosecha que recogemos, sino de la semilla que sembramos. Es una frase en la cual el Señor va a decir, es tan importante la siembra como la siega, pero es que una precede a la otra. Es decir, usted y yo no podemos pretender en la vida y en este aspecto que tiene que ver con la salvación, no podemos pretender depender o buscar resultados si no hemos de sembrar. Si usted mira, el apóstol Pablo utilizó muchos de los ejemplos de la siembra y la siega, al igual que el Señor Jesús, pero aquí, por ejemplo, me llamó la atención que es la misma observación que Pablo hace y dice que el que siembra para la carne, en cierta manera, recogerá para la corrupción, y el que siembra para el espíritu, para la vida eterna cosechará. Eso está por allá en Romanos capítulo 8, y es de manera interesante que en la vida y la Biblia, en la vida y la Biblia explican que todo tiene su tiempo. Y en la frase que yo le quiero dejar nombrada aquí y referenciada a este pasaje, es que no dependemos de lo que recogemos en la siembra, sino siempre vamos a depender de lo que sembramos, de la semilla que sembramos. Aquí usted se puede estar dando cuenta que por estos días lo que se está sembrando es mucho pánico, miedo, temor, duda, incertidumbre y una cantidad de cosas que posiblemente no alimenten su espíritu, su alma y muchísimo menos su cuerpo. Pero en la economía, en la administración del reino de Dios, con lo que Jesús está comparando esta parábola, Jesús viene comparando, y me llamó la atención que en el lenguaje del reino de los cielos, por parábolas, estos misterios, recuerde que no son mitos. Es decir, todo lo que el Señor está mostrando, y por eso le decía yo hoy, que voy a intentar no ser de tropiezo para el Espíritu Santo, porque es muy claro el Señor Jesús en lo que Él explica. Pero de manera clara, en esa serie de misterios que el Señor Jesús está revelando, hay dos actitudes que, al igual que la siembra y la siega, hay dos actitudes que se pueden tomar. Una es la actitud de este tipo de realidades espirituales, como las que Él explica en la parábola, o las tomamos por fe o no, o las tomamos por incredulidad, es decir, no creemos a ellas. Yo le voy a poner un ejemplo claro de esto y conectando el tema con la parábola y con la situación por la que estamos viviendo. Al hoy usted y yo tratar de hablar del reino de los cielos, de la presencia de Dios en nuestra vida, y de cualquier aspecto de la situación que estamos viviendo, posiblemente algunos, y a lo largo de la historia y en estos últimos tiempos, se ha venido cuestionando si hablar de el cielo y el infierno es un mito o una realidad. Y muchos lo llaman que son mitos, y les es difícil creer y son incrédulos y cuestionan si hablar del diablo, del infierno y de todo este tipo de temas que Jesús está hablando, hoy en día parecieran anticuados y se han relegado muchas veces. Pero es curioso, y yo quiero conectar esto, no sé si usted se ha dado cuenta, que en lo que se ha querido sembrar de pánico, y que aunque es una realidad, muchas veces el pánico realmente es lo que nos enferma,
No sé si usted se dio cuenta por estos días al conectar con una noticia que hoy hay gente todavía creyendo en ovnis. Y eso no se puede, no se puede cuestionar en el sentido de que eso sí es una realidad. Pero el cielo, el infierno, la presencia de Dios, el arrepentimiento y todo este tipo de temas sí son mitos. El problema, y aquí yo quiero contextualizarle, es que para entender un poco acerca de la parábola del trigo y la cizaña de parte del Señor Jesús, nos lleva a pensar de qué manera la tomamos. ¿La tomamos literal o la tomamos alegórica o figuradamente? Y algunos toman posiciones y se inclinan a no es literal, a no es figurada. Pero yo quiero decirle que en este caso el lenguaje que está utilizando el Señor es de las dos maneras. Los símbolos que va a utilizar, aunque muchos no crean, son realidades. Y hay muchas verdades en la vida y en la fe cristiana que así muchos las duden, no dejan de llegar a ser realidad. Lo que para nosotros hoy es la segunda venida del Señor Jesucristo fue lo mismo que cuando los profetas predicaban acerca de su primera venida y de otros tantos temas que los profetas nos pueden estar mostrando. Ahora quiero meterle en el contexto del pasaje inmediato, y Jesús en el contexto agrícola de la época ilustraba y nos ha venido ilustrando el reino de los cielos en distintas situaciones, como si estuviera, y yo quiero que usted sea muy consciente de que nosotros posiblemente hoy tenemos una actitud peyorativa, despectiva de el campo, y es el que nos está alimentando por estos días. Pero de esa manera, que era posiblemente la siembra y la siega para los tiempos de Jesús. Estos eran, yo quise hacer una analogía, y era de la misma manera que hoy pudiéramos tomar los índices de la bolsa bursátil, en la cual estamos poniendo, o en la cual muchas veces está la expectativa de la economía en el país y en el mundo entero. Es decir, que Jesús utilizó este tipo, tan importante es la siembra como la siega, en cuestiones de importancia por la connotación de valor que tiene esto, que el Señor hace un énfasis importante en haber tomado la ilustración de la siembra y la cosecha. Si hoy hay muchas personas que viven, dependen de la siembra y la cosecha, para ese tiempo era muchísimo más. Usted se dio cuenta que la última frase del versículo 43 Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Pareciera una frase obvia o una frase redundante, pero es una de las definiciones o declaraciones de parte del Señor Jesús al mostrarnos y al decirnos que hay que poner mucha atención a este mensaje en el cual Él ha puesto y ha querido despertar el interés de sus discípulos allá, como hoy a nosotros. No es de extrañarse el por qué tan importante la predicación del Evangelio del Reino de Dios. En los versículos 24 al 30 que leímos en la primera parte, vimos cómo la exposición de esta parábola despertó inquietudes. Vamos a entrar inmediatamente al contexto y al pasaje, y mire en el versículo 36 del capítulo 13 de Mateo, dice que entonces despidió a la gente. Recuerden que hay una cantidad de personas siguiendo las enseñanzas de Jesús, y entró en la casa, posiblemente es la casa de Pedro en Capernaum, y acercándose a él, sus discípulos, es decir, él expuso en primera medida la parábola, ahora sus discípulos se acercan, ¿para qué? Hay cierta humildad, cierta inquietud, porque en el versículo 36 dice, explícanos la parábola, ojo, no dice la parábola de la siembra y la siega, sino ellos pusieron un énfasis interesante en la cizaña del campo. No pensaron y no cuestionaron y no pidieron explicación del trigo, sino de la cizaña. Póngale mucha atención a eso. Después de esta cuestión que despertó el interés, ahora Jesús, en los versículos subsiguientes, del versículo 37 en adelante, nos va a mostrar un panorama, y yo quiero que usted lo vea no como un panorama de un escrito normal. Jesús nos está poniendo en escena
La siembra como el presente que estamos viviendo, pero la siega como el futuro porvenir que tenemos en Dios y que marca el reloj profético del plan redentor de Dios. Es decir, yo voy a partir en la estructura del pasaje, el paralelo es vamos a examinar la siembra del presente, y la pregunta muy interesante es cómo y qué estamos sembrando para la carne y qué vamos a cosechar para el espíritu o para la carne. Aquí yo quiero que usted me acompañe de aquí en adelante para ver que la siega del reino de Dios está tan cerca que no es tanto la siega lo que nos debe preocupar, a diferencia de la frase inicial, sino lo importante en esto no son la siega, sino precisamente si la semilla, la siembra está en nosotros. Es otro de los pasajes en los cuales el Señor enfáticamente habla y cuestiona y confronta acerca de las conversiones genuinas de la fe. Allí vamos a hablar de estos dos tiempos de la siembra y la siega del reino de Dios. En primer lugar, quise tomar el énfasis que le dieron los discípulos al cuestionamiento y a la pregunta que están haciéndose ellos. En el versículo, en los versículos 37 al 43, va a partirse inmediatamente, y la explicación, no sé si usted se está dando cuenta, que esto es una obra, es como si Jesús estuviera expusiendo una obra y a la vez está explicando el papel que juegan los personajes. Por favor, dése cuenta del versículo 37 hasta el versículo 39, haga de cuenta que él está haciendo una presentación de los personajes y los accidentes alrededor de estos dos acontecimientos. Voy a no obviar, y mire cómo Jesús explica rápida, sencilla, clara y profundamente la interpretación literal y metafórica o figurada, alegórica, de lo que viene en la siega cuando el Señor hable del juicio. Versículo 37. Me gusta porque Jesús responde a nuestras inquietudes. Él les dijo: el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. Es uno de los nombres con los cuales desde Daniel en el capítulo 12, el versículo 13, iban a declarar a Jesús como el Hijo del Hombre, como el profeta prometido, como el Mesías prometido, que los profetas anunciaban para decir que de Dios se iba a encarnar y que iba a estar entre nosotros como el Salvador. El versículo 37 entonces básicamente encontramos que el que siembra, en este caso el sembrador, es el Hijo del Hombre. Versículo 38, el campo, ¿qué es? El mundo. Ojo, es el mundo, más no la iglesia, es el mundo. Versículo 38, la buena semilla, ¿quiénes son? A diferencia de la palabra del sembrador, no es la palabra de Dios, sino son el resultado del Hijo del Hombre. Pero la cizaña también dice que son los hijos del malo. Y ese malo está haciendo atribución al diablo, al enemigo, como lo va a explicar más adelante. Versículo 39, ¿quién es el enemigo que sembró? En el versículo 39 dice que es el diablo, el opositor, el contradictor, el engañador. La siega, ese tiempo final, es el fin de este siglo y hace distinción entre mundo y siglo, téngalo presente. ¿Y quiénes van a ser los segadores? Van a ser los ángeles ministradores de parte del Señor en el juicio. Y va a mostrar la manera, el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña, bueno, ya ahí voy a empezar allí, pero en los dos tiempos, ya le dije yo que se parte y se caracteriza por la siembra y la siega, pero también hace característico los personajes como resultado de los sembradores. Y aquí yo quiero que usted se dé cuenta que Jesús, en la confrontación, en lo que él ha venido haciendo precisamente, es hablando de las apariencias de profesiones de fe falsas. Yo no quiero ser tan explícito y sé que no va a ser tan necesario, porque el mismo texto va a ser explícito al hablar de la diferencia. Ojo,
que hay algo interesante que Jesús reconoce que tanto justos como injustos, podríamos decirlo, tanto buenos como malos, son parecidos, están en el mismo mundo, pero son y tienen sembradores o simiente, semilla distinta. Entonces, lo primero que vamos a encontrar allí es que la apariencia de profesiones de fe falsas nos va a mostrar la naturaleza de la semilla del diablo. ¿Qué resultado produce la semilla del diablo, del malo? La naturaleza de la semilla del diablo es la que siembra para la carne de las apariencias de una relación sin Dios. Los que conocen de agricultura y en los contextos que se encuentran, el trigo y la cizaña eran tan parecidos, pero es curioso que el trigo producía la masa para el pan, algo vital, y la cizaña producía un veneno. Es decir, su interior producía un veneno. Yo quiero que se dé cuenta el proceso de siembra de las apariencias de profesiones de fe falsa, de lo que el diablo siembra en distintas personas. El proceso, dése cuenta que el lugar es el mismo. Versículo 38. ¿Dónde es el lugar que se siembra tanto el diablo como Jesús siembran la semilla? Es el mundo. Es interesante que pese a la corrupción y a la condenación del mundo y todo esto, el mundo sigue mostrándonos que es un terreno fértil de Dios. El problema no es el terreno, en este caso. El problema es el sembrador o la semilla del diablo, en ese sentido. Y de manera interesante, el producto de esa semilla en el lugar que es el mundo son los hijos del malo. Y pone característica la cizaña, y en la exposición de los versículos 24 en adelante, nos hace un llamado interesante, y es que dice que estas tienen una similitud a tal punto que en la petición de los segadores, cuando le dicen al sembrador que si la cortaban, el sembrador, y en la parábola Jesús da a entender que no es posible arrancarlo porque sus raíces están tan ligadas que posiblemente en el momento de arrancar se podía hacer daño, afectar tanto al mismo trigo, a los mismos creyentes. Hay algo interesante, que el resultado del proceso de la siembra nos va a mostrar en el versículo 41, por allá por favor. El versículo 40 nos dijo que de la misma manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Pero algunos hablan de que este tipo de cosas sería un juicio injusto, o sencillamente de muchas maneras decir, es que Dios, ¿por qué creó a la humanidad para unos para condenación y otros para salvación? Pero aquí el versículo 41 nos va a decir el por qué su destino, el que es el proceso de siega. Es interesante que el destino está determinado por el proceso de cultivo que aparece allí. Versículo 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Es decir, los ángeles arrancarán por ser causa de tropiezo. Y está hablando precisamente de aquellas profesiones de fe falsas, de aquellas personas que creyendo que por una religiosidad, por las apariencias de una religiosidad, ya son creyentes. Y la simiente es necesaria y es evidente por los frutos. Tanto en el capítulo 15 de Juan, es interesante porque el mismo Señor Jesús habla de que todo aquel que no lleva fruto será cortado. Y no está hablando de una pérdida de salvación, sino está hablando del trato que Dios va a dar por la falta de evidencias de obediencia y de frutos en el Señor. Usted conoce o usted ha escuchado de los distintos frutos, frutos de arrepentimiento, frutos de labios y los distintos frutos de alabanza, pero aquí hay algo interesante, que en el contexto, en el capítulo 15 de Juan, en el contexto Juan 14, el versículo 21, el Señor dice, si me amáis, no como un condicional, sino como un afirmativo, si realmente me amas,
entonces obedecerás mis mandamientos. La diferencia entre el trigo y la cizaña, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, es la práctica del pecado. O es una práctica o es una ocasión, pero no, si es una práctica no es de Dios. Aquí, pues su juicio y su fin, que es algo interesante que el Señor Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga, y hace un llamado, porque precisamente todavía estamos en esta realidad del presente de la siembra, pero es interesante porque en Juan 12 Jesús va a establecer y les va a decir, alcen los ojos, alcen la mirada, que la tierra, que la siega está lista. Está cerca la siega, donde el Señor regresará. En 1 de Pedro capítulo 4 también nos dice el Señor a través de Pedro, que era necesario que ocurrieran todas estas cosas porque el Señor está cerca. Y recuerde que la salvación y la consumación de nuestra salvación está más cerca que cuando el Señor mismo ascendió. Ahí se empezó a determinar que el Señor está cerca, cuanto más en estos tiempos. Pero el proceso de siembra siempre va a resultar, por la falta de fruto va a resultar en una siembra. ¿Qué se va a recoger? Versículo 42 dice que los segadores, los ángeles, los arrancarán, los echarán al fuego. Y es interesante en el versículo 42 que el horno de fuego como un destino va a ser un destino catastrófico, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una de las expresiones de tal sufrimiento que parece ser que no hay otro sufrimiento como tal. Lloro y crujir de dientes. La apariencia de profesiones falsa, de fe falsa, llevará a la corrupción de condenación, más allá de este presente, a estar separados de la eternidad con Dios. Y es que por los frutos se conocen los que realmente conocen al Señor. Pero aquí yo quiero hacer un llamado, porque algunos me han escuchado y se ha dicho que bueno, que hay trigo y cizaña, y de alguna manera a veces, de manera altiva, soberbia, no sé de qué manera, terminamos diciendo, pues yo soy trigo y la cizaña para el fuego. Es decir, y precisamente mi esposa está haciendo referencia a lo que yo quería decir, el Señor dice que es necesario que crezcan juntas. Y es posible que en la obra de Dios, aquella cizaña pueda cambiar de naturaleza, porque Dios ponga su simiente en su corazón. Pero es necesario que sembremos la simiente preciosa. Es decir, no podemos pretender fariseicamente decir, estos se condenarán y yo ya estoy arriba. Si hay alguna evidencia de que nuestra vida comenzó de nuevo, es porque nuestros deseos, porque otros pasen la eternidad donde nosotros la hemos de pasar, es una urgencia, es una deuda que tenemos, no con Dios, sino con aquellos que necesitan de salvación. Hermanos, es tiempo de que el reino de los cielos, como en el capítulo 12 de Mateo, ya estaba cerca, del cual anunció Juan. Nosotros tenemos que ser esos precursores, y siendo el referente de Juan el Bautista, nos recuerda precisamente, es necesario que la simiente de Cristo en nuestros corazones crezca, para que la simiente en ese sentido crezca, para que nosotros menguemos. Segundo aspecto de la siembra, y es interesante porque la esencia, ya vimos la apariencia de profesiones de fe falsas, pero aquí la esencia de conversiones de fe genuinas es la naturaleza de cuando la semilla de Jesús, la simiente divina, empieza a crecer en nosotros. Es decir, que en Cristo crezca en nosotros. ¿Qué resultados produce la semilla? La naturaleza de la semilla de Jesús es la que siembra para el espíritu, de la esencia de una relación con Dios. Y ese mismo proceso se va a dar de manera interesante porque Jesús no niega, y Juan, usted puede leer el capítulo 17, donde Jesús nombra que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos que crecer juntamente con, pero nosotros somos la esperanza, la sal, la luz, y en este sentido somos la semilla
como Juan capítulo 12, 24 lo narra. Es necesario que la semilla de trigo caiga y muera a sí mismo. No sé si usted ha muerto y ha dejado que Cristo crezca en su vida, que Cristo, la obediencia de Cristo se refleje en su obediencia. Tenemos que hablar de frutos y tenemos que hablar de obediencia, porque eran temas que se estaban tomando a la ligera y el Señor posiblemente está podando en nuestras vidas por causa de nuestra desobediencia. Es un llamado de parte del Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pero es interesado que cuál es la diferencia de por qué este es arrancado y el otro no. Los dos van a ser arrancados, pero es interesado que estos van a ser arrancados por o para obediencia y no van a ser quemados por la iniquidad que nombra el versículo 41 al final, sino por la justificación en la gracia. Es decir, la iniquidad significa sin ley. Es decir, ellos no establecen, no toman ninguna ley, sino la propia y aún sin ley. Pero Jesús dice que la nueva ley, el nuevo pacto, la nueva circuncisión es en la gracia. Es en una nueva relación donde mi fe se evidencia por mis obras. No es que mis obras vayan a formar mi fe, sino la fe que Dios me da a mí evidencia frutos dignos de arrepentimiento. No seguimos andando de la misma manera como los gentiles que no tienen un Padre Celestial. Pero es interesante que en los dos procesos hay un resultado. La siembra, por eso es tener tan presente cómo sembramos, pero la siega. Mire, por favor, vuelva al versículo 30, porque no lo nombra en la explicación, pero sí lo nombra en el versículo 30. Y el resultado, en este caso, es que ya no va a ser tirado al horno de fuego del infierno, sino va a ser guardado en la eterna morada del granero de Dios. Y eso va a ser un reflejo en el versículo 43. Va a ser un fruto brillante, pero es interesante, porque sí habla de la glorificación, de la redención en gloria en el versículo 43, pero es necesario que usted y yo resplandezcamos como el sol, como la luz de Cristo que somos. Somos la sal y la luz. Y en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo dice que es necesario que nuestras buenas obras, que es la obediencia, alumbre para que otros glorifiquen el nombre de Dios. La esencia, no las apariencias, sino la esencia de una conversión de fe genuina llevará a la santificación de esa salvación para la vida eterna. Yo quiero concluir aquí que la siega del juicio del fin del siglo está cerca, hermanos, y es necesario proclamarlo sin alarma, en el sentido sin temor y sin generar pánico, sino generando esperanza, porque el Señor nos está llamando a autenticar la relación de la esencia de fe que tenemos y no por las apariencias de la religiosidad. Somos, y yo en una de las parábolas llamé precisamente, nacimos para semillas. Somos la simiente del Señor. El Señor ha puesto su simiente en nosotros para que llevemos la simiente preciosa. Yo le quiero confrontar y preguntarle si los frutos dignos de su fe práctica, no de la religiosa, autentican la simiente del Hijo de Dios en usted. Es decir, cada uno de los aspectos en los cuales nos hemos visto confrontados en nuestra obediencia realmente autentican que la obediencia, como Jesús dice en Filipenses 2, la llevó hasta lo sumo, hasta la muerte. No sé a qué cosas estemos teniendo necesidad de morir. Y recuerde que en las paradojas del reino de Dios, para vivir hay que morir. Es necesario morir para nacer, para renacer, para resplandecer. Los hijos de Dios, usted puede mirar en la primera carta de Juan, es una explicación de esto en el capítulo 3. Los hijos de Dios se reconocen de los hijos del diablo, porque el pecado no es una práctica común en ellos, sino que la simiente del Hijo de Dios está tan viva y es una semilla tan viva que les lleva a la obediencia justa a Dios. Si usted es de los que hoy en día se está cuestionando si esto o esto
¿Es obediencia o no? Ahí está precisamente donde usted está poniendo más su razón que la obediencia a la fe. Algunos aspectos en los cuales el Señor le esté llamando. Yo le quiero llamar a invitar, antes de pasar a este tiempo de acciones de gracias con el Fernando y de alabanza, por favor, confróntese, examínese si tiene el oído atento a la palabra del Señor, a lo que Él le está llamando. Yo en estos días me encontré una frase, y recuerde que pecado no es solo lo mal que hacemos, también es lo bueno que omitimos. El Señor le está llamando a la obediencia y a someter sus pensamientos en Cristo. Espero haberle sido de edificación en esta noche, motivación, y recuerde que porque la simiente está en nosotros, es posible que nosotros seamos obedientes, llevemos fruto y que en este sentido permanezcamos en Cristo. Padre, hoy te alabamos y te exaltamos porque en medio de estas circunstancias nos llamas, nos usas, quieres, Señor, podar, quieres purificar, quieres hacer muchas cosas en nosotros y quieres llamarnos, Señor, a tener frutos dignos de arrepentimiento, a llevar toda nuestra obediencia cautiva a tus pensamientos y a tu mente, Señor. Recuérdanos que tú eres la simiente preciosa y que tu palabra, Señor, es la que da vida y vida en abundancia. Te alabamos, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Una feliz noche para todos, Dios les bendiga, un saludo especial y esperamos poder seguir teniendo su compañía en esta transmisión. Es necesario cortar aquí la transmisión para que Luis Fernando siga. Para los que están en YouTube, por favor tengan en cuenta